Un misterio que ha estado oculto durante años, una sombra silenciosa que ha acechado sin ser vista. ¿Quién podría haber imaginado que la clave de tanto sufrimiento estaría escondida bajo una cama? Acompáñanos en esta historia llena de secretos oscuros, revelaciones inesperadas y una trama que cambiará la vida de todos los involucrados. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y qué hora es cuando nos escuchas. Santo cielo, ¿qué es esto? Ha estado aquí abajo 10 años esperándome, observando, destruyéndolo poco a poco y nadie, absolutamente nadie, lo vio. El magnate se desplomó contra el suelo, incapaz de respirar. Su cuerpo se sacudió violentamente, como si una sombra oscura hubiera tomado el control de sus músculos, y por un momento, todos en la gran casona pensaron que ese sería su final. Pero nadie imaginaba que la respuesta a una década de agonía estaba allí, justo debajo de su lecho, oculta como una bestia silenciosa que lo había acompañado durante 10 años enteros. Su nombre era Hugo Martín, un empresario madrileño que había levantado un imperio logístico desde la nada, adinerado, respetado, poderoso, pero totalmente vencido por un mal que ningún doctor lograba descifrar. Había sido examinado por las eminencias médicas de Madrid, Valencia e incluso Barcelona. Todos coincidían en el diagnóstico. No encontramos nada anómalo. Y sin embargo, Hugo se apagaba día tras día como si su vitalidad se filtrara en silencio por una grieta invisible. Lo más inquietante era que sus crisis siempre sucedían dentro de la residencia, específicamente en su dormitorio. Y fue precisamente ese detalle lo que provocó que mucha gente murmurara a sus espaldas que quizás todo era mental, que tal vez estaba pagando culpas antiguas o que sencillamente estaba perdiendo la razón. Pero había una persona que jamás creyó en esas hipótesis, la encargada de limpieza, una mujer sencilla, llegada de Puebla, llamada Catalina Morales, una mujer de pocas palabras, pero con un instinto casi místico para percibir cuando algo no encajaba en el paisaje. Poseía esa habilidad que solo mantienen las mujeres que maduraron en la adversidad: observar, memorizar, intuir. Catalina llevaba apenas 6 meses trabajando en la residencia Martín. Lo que ignoraba era que había ingresado en un lugar donde todos simulaban normalidad, mientras la parca caminaba discretamente por los corredores. Aquella mañana, tras el desvanecimiento de Hugo, la casa era un torbellino. La jefa de cocina gritaba por el teléfono, la enfermera privada buscaba frenética a su equipo médico y el hijo menor de Hugo, Julián, caminaba de un lado a otro dominado por el terror. Julián amaba a su padre, pero vivía con el pavor constante de perderlo. Un miedo que había teñido toda su juventud, con salas de espera, colapsos repentinos y noches sin dormir. Mientras todos discutían y los paramédicos corrían para estabilizar al empresario una vez más, Catalina permaneció callada en una esquina, notando algo que nadie más parecía ver. La forma en que Hugo empeoraba siempre dentro de esa recámara, siempre en ese mismo espacio, siempre en esa cama, recordaba un detalle que la había perturbado días atrás, un olor peculiar, tenue, como a cobre mezclado con algo dulzón. No era olor a humedad, ni a lo, ni a fármacos. Era otra cosa, algo que ella no sabía nombrar, pero que la hacía fruncir el ceño cada vez que se aproximaba al lecho del patrón. Mientras esa idea regresaba, las palabras del hijo mayor de Hugo, Bruno, resonaban todavía en su memoria. Mi padre no mejora porque está rodeado de inútiles. Así hablaba siempre, soberbio, distante, convencido de que nada estaba mal excepto la gente que servía.
Pero Catalina, con su postura reservada, percibía que el problema no era el personal, era algo más, algo que residía allí dentro, algo que nadie quería mirar. En ese instante, su mente comenzó a armar un rompecabezas siniestro. ¿Y si la causa no era una patología natural? ¿Y si alguien estaba induciendo ese deterioro? ¿Y si esa cama no era solo el sitio donde Hugo descansaba, sino donde alguien había depositado algo para aniquilarlo lentamente? Catalina respiró profundo, sintió un calosfrío bajar por su columna y selló una promesa muda. Voy a averiguar qué está pasando aquí, porque mujeres como ella no tienen fortuna, pero tienen agallas. No tienen influencia, pero tienen verdad, y a veces la verdad es la única herramienta capaz de desafiar a un imperio completo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y qué hora es cuando nos escuchas. Catalina no lograba sacar de su cabeza la imagen del colapso. Esa mañana, mientras todos se concentraban en estabilizar al magnate, ella caminó despacio hacia la habitación desierta. La puerta estaba entreabierta, como si la propia estructura la convidara a pasar, y por un segundo sintió que algo la vigilaba desde el interior. No era pánico, era una corazonada que la empujaba a entender lo que durante años había estado sepultado. Entró con paso leve, casi sin hacer ruido. El cuarto seguía impregnado por ese aroma dulce y metálico que solo ella parecía captar. La cama de Hugo, vasta, señorial, vestida con sábanas de hilo importado, parecía totalmente ordinaria a los ojos de cualquiera, pero para Catalina algo allí estaba fuera de eje. No sabía explicarlo con palabras, pero lo sentía en los huesos. Se aproximó lentamente, deslizando sus dedos por el borde bajo del colchón. Nada parecía fuera de sitio. Sin embargo, cuando se agachó para limpiar la zona inferior de la base, una corriente gélida le recorrió la espalda. Allí, justo en el hueco oscuro bajo la cama, había algo, un bulto que no pertenecía a ese lugar. Catalina estiró la mano, pero se detuvo en seco al oír pisadas en el corredor. Era Bruno. Escuchar su voz altanera bastaba para que cualquiera se pusiera en guardia. «¿Qué haces aquí?», preguntó él desde el umbral con ese tono que fusionaba sospecha y superioridad. Catalina enderezó la postura y apretó el paño entre sus manos. «Solo estoy aseando, señor». «Pues date prisa, no necesitamos más estorbos», replicó él, y se marchó resoplando. Pero Catalina había notado algo más, algo que la dejó inquieta. Las marcas de suelas de zapatos de hombre bajo la cama, marcas frescas, y Hugo no tenía vigor ni para inclinarse, mucho menos para ocultar algo allí abajo. Cuando Bruno se alejó, ella respiró hondo y volvió a agacharse. No alcanzó a tocar el objeto, apenas logró rozar una textura áspera antes de que otro ruido la sobresaltara. Un golpe seco en la planta baja. Era Sonia, la enfermera, pidiendo auxilio. Hugo había recaído. Otra vez Catalina salió apresurada y se frenó ante la escena. Julián sostenía la mano de su padre con angustia. «Papá, resiste, por favor», repetía incesantemente. Hugo abrió los ojos apenas unos instantes y balbuceó. «Aquí no estoy a salvo». Luego su respiración se cortó. Esa frase atravesó a Catalina como una lanza. ¿Por qué diría eso? ¿De qué tenía temor? ¿De quién?, se preguntó a sí misma. Mientras los médicos alistaban otra dosis, Catalina dio un paso atrás y chocó con Matilde, la jefa de cocina, una mujer corpulenta, de voz grave y gesto agrio. «No deberías meterte en asuntos que no te tocan, Catalina», dijo ella con una mirada cargada de amenaza. «Solo estoy intentando ayudar», respondió. «Aquí todas ayudan hasta que ven demasiado». La frase quedó flotando en el aire, helándole.
Catalina sintió la tensión aumentar. ¿Qué significaba ver demasiado? ¿Acaso Matilde sabía algo? Decidió no interrogarla. No todavía. Había aprendido desde chica que, para subsistir entre gente peligrosa, a veces es mejor callar y vigilar, y eso ella lo hacía como nadie. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, Catalina regresó al dormitorio. Caminó de puntillas para no alertar a nadie. La luz suave de la lámpara proyectaba sombras estiradas en el piso. Esta vez no vaciló, se hincó, estiró el brazo bajo la cama y agarró el objeto. Era un saquito pequeño de tela oscura, atado con un hilo granate. El tejido estaba impregnado de ese hedor metálico que tanto la perturbaba. Lo sacó con precaución, sintiendo como un escalofrío helado le bajaba por la nuca. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una estatuilla de cera burda con forma humana, atravesada por 3 agujas oxidadas, y en el pecho un mechón de pelo canoso, idéntico al de Hugo. Catalina retrocedió con el corazón desbocado. Aquello era hechicería, hechicería de la fuerte, de esa que ella había visto en las aldeas más remotas de Puebla, usada por gente que quería aniquilar sin dejar huella. ¿Quién te puso aquí?, susurró mirando el muñeco. Mientras sostenía el hallazgo, escuchó otra presencia a sus espaldas. «¿Qué haces con eso?», preguntó una voz masculina. Catalina giró de golpe, ocultando el saco detrás de su cintura. Era Julián, el hijo menor. Tenía los ojos inflamados de tanto llanto. No parecía furioso, parecía aterrorizado. «Julián, yo estaba limpiando y hallé esto», le explicó. Julián la observó como quien mira un acertijo indescifrable. «Catalina, mi padre no se está muriendo por enfermedad, ¿cierto?». Ella tragó grueso. «Creo que alguien quiere hacerle daño». Julián se acercó y murmuró con la voz rota. «Entonces, ayúdame a descubrir quién». La historia apenas iniciaba y en esa habitación 2 desconocidos sellaron la alianza que destaparía todos los secretos sepultados de la mansión Martín. Julián aún sostenía la figura de cera entre sus manos, mirándola como si fuera un rival invisible capaz de desmoronar su universo. Catalina notó cómo le vibraban los dedos, y por primera vez desde que lo conoció, el hijo del magnate no parecía el joven privilegiado y seguro que todos creían, sino un muchacho quebrado por el pánico de perder al único padre que le quedaba. Catalina musitó alzando la vista. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Ella respiró profundo. En su tierra había aprendido que ninguna casa, adinerada, por más pulcra que luciera por fuera, estaba libre de tinieblas por dentro. «Alguien que sabe lo que hace», respondió. «Esto no es obra de aficionados. Esto, y señaló la figura, se fabrica con la intención de acabar con alguien». Julián apretó los labios como reprimiendo un grito. «Mi padre no se merece esto», susurró Catalina. Catalina no podía dejar de pensar en la revelación que acababa de hacer Julián. La verdad por fin se estaba desvelando, pero aún quedaba mucho por descubrir. La figura de cera, el muñeco atravesado por agujas oxidadas y el cabello de Hugo, todo apuntaba hacia algo mucho más grande, más oscuro, que nunca nadie había imaginado. Y lo más aterrador era que el peligro estaba mucho más cerca de lo que todos pensaban. Esa noche, cuando la casa se quedó en completo silencio, Catalina se levantó sigilosa y caminó hacia el estudio de Hugo. Sentía una necesidad urgente de encontrar más pistas, algo que pudiera ayudar a desenredar el misterio que la había atrapado. Estaba decidida a llegar al fondo de todo esto, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. Al llegar al despacho de Hugo, la atmósfera estaba cargada, como si las paredes mismas estuvieran llenas de secretos a punto de estallar. Catalina comenzó a revisar los cajones con rapidez, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarla. Y fue entonces cuando encontró algo que la dejó helada. Una carta, algo que parecía haber sido ocultado a propósito.
La carta estaba dirigida a Hugo, pero no estaba firmada. Era breve, directa y cargada de amenazas. Te advertí que te quedaras lejos de mí, Hugo. Lo que ahora estás sufriendo es solo el principio. No creerás lo que soy capaz de hacer si sigues ignorándome. La carta le dio un vuelco al estómago. Catalina la metió en su bolsillo y, al volverse hacia la mesa, encontró una foto antigua. Hugo, sonriendo junto a un grupo de personas en una fiesta. Pero en el fondo, al margen de la foto, había una figura que no encajaba. Una mujer de mirada desafiante, con el rostro oculto a propósito, casi imperceptible. ¿Quién es ella?, se preguntó Catalina mientras se acercaba al retrato. Unos pasos detrás de ella la hicieron volverse bruscamente. Era Julián. Su rostro reflejaba una expresión de incertidumbre, como si estuviera atrapado entre la duda y la necesidad de conocer la verdad. ¿Qué has encontrado?, preguntó él, acercándose con cautela. Catalina le mostró la carta y la foto, y el rostro de Julián palideció. Esa mujer, murmuró él, señalando la figura borrosa en la foto. Es Úrsula. Mi padre nunca habló de ella, pero la recuerdo vagamente. Siempre hubo algo raro con ella, algo que mi padre trató de ocultar. Catalina se sintió como si estuviera sobre un precipicio, a punto de caer en una verdad mucho más compleja y peligrosa de lo que había anticipado. La relación entre Hugo y Úrsula no era simplemente la de un empleado y su jefe. Había algo más profundo, algo oscuro que ahora estaba afectando la vida de todos. Tenemos que encontrarla, Julián. Ella es la clave de todo esto, dijo Catalina con determinación en la voz. Julián asintió lentamente, pero antes de que pudiera decir algo, escucharon el sonido de unos pasos acercándose por el pasillo. Era Matilde, la jefa de cocina, que se detuvo frente a la puerta del despacho. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con tono severo. Catalina intentó disimular la carta, guardándola rápidamente en su bolsillo. Nada, solo revisando algunos papeles, respondió con calma. Pero Matilde no parecía convencida. Su mirada se fijó en Catalina y luego en la mesa, donde los documentos estaban desordenados. No deberían meterse en lo que no les corresponde, dijo Matilde con una voz que denotaba algo más que advertencia. Catalina la miró fijamente. Estamos tratando de ayudar a Hugo, como todos aquí, y no vamos a detenernos hasta encontrar la verdad, respondió firme. Matilde, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Catalina y Julián se miraron, sabiendo que algo no estaba bien. Matilde sabía más de lo que estaba dejando ver. La noche se alargó y Catalina no pudo dormir. A la mañana siguiente, al entrar a la habitación de Hugo, algo la sorprendió. La puerta estaba entreabierta, lo que no era normal, ya que siempre se mantenía cerrada. Al entrar, encontró a Sonia, la enfermera, en pie junto a la cama de Hugo, con las manos sobre su pecho. Estaba murmurando algo en voz baja, una especie de encantamiento que no tenía ningún sentido para Catalina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Catalina con un tono firme. Sonia se giró rápidamente, con los ojos desorbitados, como si la hubieran pillado en el acto. «Solo estaba revisando su estado», dijo, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. Catalina no creyó ni una palabra. Sonia estaba ocultando algo. De alguna manera sabía que estaba involucrada en todo esto, que su presencia en la habitación no era casual. «No te acerques más a él», dijo Catalina, acercándose con paso firme. Sonia retrocedió, mirando a Catalina con una mezcla de miedo y desesperación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Catalina la observó fijamente. «Quiero saber la verdad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué Hugo está muriendo lentamente?» Sonia, al ver que no podía escapar, comenzó a temblar. Finalmente, su rostro se suavizó y con voz baja murmuró: «No fue mi intención.
No quería que todo esto fuera tan lejos. Yo solo quería que Hugo me viera, que me reconociera. Catalina la observó, tratando de entender. Sonia había estado cerca de Hugo durante todo ese tiempo, pero algo no encajaba. ¿Por qué esta mujer había estado tan involucrada en su vida? ¿Qué hiciste realmente?, preguntó Catalina, ahora mucho más cautelosa. Sonia tragó saliva sin saber qué más decir. Finalmente susurró: Hugo. Hugo me rechazó, me despreció, y eso me rompió por dentro. Le hice daño, pero nunca quise matarlo. Solo quería que sintiera el mismo dolor que yo sentí. Pero no sé cómo esto se salió de control. Catalina la miró en silencio, sabiendo que lo que Sonia había hecho iba más allá de lo que imaginaba. La verdad era aún más oscura de lo que pensaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y qué hora es cuando nos escuchas.